No es ninguna novedad que los cárteles mexicanos son unos de los más mortíferos del mundo. Esa fue la situación en la que se metió un famoso adolescente antes de recibir un golpe de realidad. Mostrar una pantalla contra, con la foto de Fofo en un lado y el logotipo de CJNG en el otro. Esta es la historia de cómo este chico cabreó a uno de los cárteles más peligrosos de México. La historia de Fofo Márquez. El mundo de los influencers en Internet se nutre de gente que hace cosas extravagantes. Desde MrBeast, que lleva a cabo retos locos, hasta bromistas que hacen todo tipo de bromas a la gente. Todo se basa en conseguir una reacción. Un influencer mexicano, que parece haber dominado el arte de provocar reacciones, es el TikToker Rodolfo Fofo Márquez. Muestra capturas de pantalla de sus páginas de YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Toma fotos o fragmentos de algunos de los vídeos y hace un montaje de entre 3 y 5 segundos. Rodolfo Fofo Márquez, alias Rey de México, alias Niño Millonario, es un influencer mexicano de las redes sociales, con más de 6 millones de seguidores en varias plataformas. Casi todas las publicaciones en estas cuentas giran en torno al chico, haciendo alarde de su riqueza, mostrando mascotas salvajes, botellas de vino caras o coches deportivos de lujo. El grado de extravagancia que Fofo Márquez muestra en las redes sociales es suficiente para que cualquiera se pregunte ¿cómo ha llegado este chico a ser tan rico? La respuesta es sencilla. Nació en el seno de una familia adinerada. Su padre y tocayo, Rodolfo Márquez padre, era un empresario petrolero y accionista mayoritario de la cadena de gasolineras Total Ref. Rodolfo Sr. también tenía un origen privilegiado, ya que su padre también era millonario. El abuelo de Fofo Márquez, Everardo Márquez, fundó la Tempac Shoe Company, que empezó como un negocio familiar y rápidamente se convirtió en una empresa de ámbito nacional. Se especializaron en crear zapatos y botas seguros para trabajadores industriales. Una de las cosas extrañas que observarás al recorrer las cuentas de Fofo Márquez es que, a diferencia de muchos influencers de su calaña, nunca publica nada relacionado con su familia. Sus publicaciones giran estrictamente en torno a su vida y la de sus amigos, y puede que haya una buena razón para ello. Según la publicación online Plumas Atómicas, su padre le pidió que no revelara datos personales de ningún miembro de su familia. Se adhirió estrictamente a esta regla. Solo la rompió cuando Rodolfo Sr. murió de cáncer en estadio 4 el 9 de noviembre de 2022. Pon este post de Fofo y su padre. Tradúcelo usando el botón traducir en IG. Durante un tiempo, tuvo a sus seguidores convencidos de que su etapa como influencer había terminado, escribiendo: «Mi etapa de chico millonario ha terminado, y viene una nueva etapa para mí, que es convertirme en un hombre». Nunca había subido una foto de mi padre, pero alguna se había filtrado de quién era o de quién era hijo. Gracias a todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en esta afición que se acaba, ya no tendré tiempo para hacer contenido. Me despido de todos vosotros. Gracias por vuestro apoyo, es hora de hacerse un hombre. Muestra este post donde habla de la nueva etapa. Incluso abrió brevemente una nueva cuenta personal. Cuando la vea llegue a joven, pon un clip como este y corta la narración momentáneamente. Muestra este post y resalta nueva etapa de mi vida. El viejo Fofo Márquez se había ido, y esta nueva persona posiblemente iba a hacerse cargo del imperio de su padre y vivir como un joven maduro y responsable. No importa. Homeboy pronto estaba en Oriente Medio, disfrutando del Mundial, bebiendo de botellas de Moet y publicando viajes exóticos. Al poco tiempo, la nueva cuenta personal fue eliminada. Supongo que los viejos hábitos son difíciles de perder. Esta era probablemente la única forma en que Rodolfo sabía vivir la vida, causando una escena, buscando atención y tratando de ser ese tipo guay. Esto era lo que le había dado fama y apoyos, y lo que en el pasado lo había puesto en el radar del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo hemos cerrado para nosotros. Esto es lo que quiero demostrar, lo que el dinero y el poder pueden hacer. Es decir, literalmente, lo he cerrado aquí porque he querido. El jueves 7 de julio de 2022. El Rey de México sacó a pasear varios de sus autos deportivos por Guadalajara. Pero tenía en mente un plan travieso. En lugar de ir a algún lugar en particular, optó por estacionar sus autos a un lado del puente Matute-Remus, es decir, los 3 carriles, bloqueados sin ninguna razón en particular. No le fallaba el motor, no quería correr, no quería hacer nada más que demostrar que era así de poderoso. Tampoco fue una acción improvisada. No, se trataba de un plan meditado, bloquear la carretera por contenido. Unos segundos antes de detenerse, habló con su chofer diciéndole: «Vamos a cerrarla, vamos a ponernos a bailar, a hacer TikToks. Así que bueno, ya ven una vez más lo que el dinero puede hacer aquí en México». Al poco rato,
paró los coches, salió a la carretera y siguió grabándose mientras otros usuarios de la vía seguían tocando el claxon con frustración. En ese momento tenía razón. El dinero era el rey en México y él podía hacer lo que quisiera. Hasta que muestra este tuit. Puedes poner una traducción al inglés al lado que diga: el siguiente mensaje dirigido a Fofo Márquez, Guadalajara, CJNG, Zapopan, circula entre la ciudadanía tapatía y diferentes redes sociales de un prepotente matón afectando el tráfico en una vía rápida PIC, twitter.com, BL7 CoxiWKNL9 de Jalisco para el mundo. Adjunto a ese tweet enviado por el nombre de usuario Obambinors, figuraba el enlace a otro tweet enviado por una cuenta supuestamente dirigida por la CJNG. Esa cuenta ya fue bloqueada, no sin antes hacerle saber a Fofo Márquez que lo que hizo fue un acto que no toleraron y que ellos eran los que mandaban en Jalisco, por lo que no podía llegar y hacer lo que quisiera. La autenticidad del tuit nunca fue confirmada antes de que Twitter bloqueara la cuenta. Sin embargo, provocó que el influencer aumentara su seguridad y se apresurara a salir de Jalisco y regresar a la relativa seguridad de la Ciudad de México. En un video con el popular youtuber Dominguero reveló: aumentamos la seguridad después del problema que tuve y ni siquiera puedo salir. Están aquí 24/7. En el vídeo, el influencer señalaba que su familia había tomado la decisión de aumentar el equipo de seguridad, concluyendo diciendo: mucho dinero, muchos problemas. Desgraciadamente los mexicanos son muy envidiosos que cuando estás en la cima, la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Sarcásticamente dice: claro, hermano, el dinero causó el problema, pero retrocedamos un poco. ¿Quién fue ese cártel que hizo que un influencer adinerado se asustara tanto en primer lugar? ¿Quién era el CJNG, el Cártel Jalisco? Nueva Generación, o CJNG para abreviar, es un cártel con sede en Jalisco, México. El grupo, anteriormente conocido como los Matazetas, es considerado generalmente como la organización criminal más peligrosa de México y el segundo cártel de la droga más poderoso después del cártel de Sinaloa. El CJNG está dirigido por el hombre más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. Se trata del mismo El Mencho, por cuya cabeza el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $10 millones. Nacido en julio de 1966, El Mencho es uno de los 6 hijos de una familia pobre de trabajadores agrícolas de Aguililla. La pequeña ciudad, conocida como la capital mundial del aguacate y situada en Michoacán, tiene una población de menos de 20.000 habitantes. De hecho, los padres de El Mencho también eran agricultores de aguacate, y él abandonó la escuela después del 6º grado para recoger aguacates. Al ver lo poco que ganaba su familia, el joven El Mencho supo desde muy pequeño que el cultivo de aguacate a pequeña escala no podía darle la vida que quería. Así que, como muchos jóvenes mexicanos con grandes sueños, poca orientación y muchas malas influencias en las calles, empezó a dedicarse a actividades ilegales. Pronto empezó a traficar con drogas y a hacer trabajos de poca monta para los cárteles. A los 14 años ya trabajaba como guardia en sus plantaciones de marihuana. Unos años más tarde, El Mencho decidió trasladarse al extranjero y perseguir el sueño americano, ya sabes, el ilegal. Así que emigró ilegalmente a California en los años 80, siendo un adolescente. Para eludir a las autoridades, utilizaba diferentes nombres, como Miguel Valadez, Roberto Salgado y José López Prieto. Un hombre creativo. Durante su estancia en Estados Unidos, vivió en la bahía de San Francisco, donde fue detenido en varias ocasiones. Su primer encontronazo con la ley fue en 1986, cuando lo detuvieron por robo y por llevar un arma cargada. En 1989 tuvo otro encontronazo, esta vez por vender estupefacientes, y fue deportado a México varios meses después. Sin embargo, volvió a Estados Unidos y fue detenido junto con su hermano Abraham por cargos federales de narcotráfico en Sacramento, California. El futuro narcotraficante se declaró culpable de los cargos y fue condenado a 5 años de prisión en el centro penitenciario de Big Spring, Texas. Salió en libertad condicional al cabo de 3 años y fue deportado de nuevo a México a los 30 años. Ya de vuelta en su país natal, El Mencho se incorporó a las fuerzas policiales locales de Tomatián y Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco. Poco después dio un giro radical a su carrera. Se unió al Cártel del Milenio como miembro a tiempo completo. En aquella época, el Cártel del Milenio estaba estrechamente relacionado con el Cártel de Sinaloa. Estaba bajo el control directo de Ignacio Coronel Villarreal, fundador y líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, tras la muerte de Villarreal en 2010, el vacío de poder resultante dio lugar a una sangrienta lucha por el poder.
Las dos facciones más dominantes del disuelto grupo eran la Resistencia, encabezada por Ramiro Pozos, el Molca, y un grupo de leales a El Mencho, una batalla que ganó El Mencho. En el poco tiempo que llevaba en el grupo, El Mencho se había convertido en una persona muy influyente. Supuestamente se unió al escuadrón de asesinos o sicarios del grupo, y pronto lideró una de sus células en Guadalajara como cartel. Otro movimiento estratégico fue casarse con Rosalinda González Valencia, miembro de la familia fundadora del cártel. Así, cuando empezó la guerra civil, contaba con el apoyo de la familia Valencia y su facción, conocida como los Queenies. Ahora, mientras que el CJNG tenía problemas con la Resistencia, el odio del grupo hacia los Zetas estaba en otro nivel. De hecho, su nombre anterior, los Mata-Zetas, significa literalmente los Mata-Zetas. Los Zetas era un grupo que inicialmente pretendía ser un brazo ejecutor del Cártel del Golfo y estaba formado por comandos del ejército mexicano que desertaron de sus filas. Pronto se hicieron muy poderosos, superando en número y clase al Cártel del Golfo en todos los aspectos posibles. Los Zetas no tardaron en empezar a actuar de forma autónoma, ampliando sus operaciones para incluir acciones que el cártel no apoyaba, como asesinatos, secuestros y extorsiones. Cuando los líderes del cártel intentaron frenarlos y reducir su influencia, se desencadenó una guerra civil. Otra causa importante de disensión dentro del grupo fue que el Cártel del Golfo quería una alianza con el rival Cártel de Sinaloa. Sin embargo, los Zetas no querían esto, probablemente porque llevaban mucho tiempo en primera línea contra los sinaloenses. Finalmente, se produjo la escisión y los Zetas crecieron rápidamente, llegando a superar a los sinaloenses como el cártel con mayor presencia geográfica. Por lo tanto, no es de extrañar que los Zetas fueran el principal objetivo de la CJNG en sus primeros días, apodándose a sí mismos los Mata-Zetas. La primera aparición pública del grupo fue en junio de 2009, cuando mataron a 3 presuntos miembros de los Zetas. La policía fue alertada de la presencia de un camión abandonado que contenía varios cadáveres. Al investigar más a fondo, se dieron cuenta de que se trataba de los cadáveres de 3 hombres con una cartulina que contenía un mensaje en el que se podía leer: «Somos el nuevo grupo Mata-Zetas y estamos en contra del secuestro y la extorsión, y los combatiremos en todos los estados por un México más limpio». Este patrón de lanzar mensajes después de ejecutar a las víctimas ha sido una marca registrada de la CJNG. Probablemente lo vieron como una forma de mantener su imagen pública como un grupo a favor del pueblo mexicano. En la primavera de 2011, declararon la guerra a todos los demás cárteles mexicanos y manifestaron su intención de controlar la ciudad de Guadalajara. En septiembre de ese mismo año, abandonaron 2 camiones con 35 cadáveres en un paso subterráneo de Boca del Río, Veracruz. La mayoría de los cuerpos mostraban signos de tortura y algunos tenían las manos atadas. La CJNG asumió la responsabilidad de los asesinatos y dejó un mensaje junto a los cadáveres en el que se leía: «No más extorsiones, no más asesinatos de inocentes, Zetas en el estado de Veracruz y políticos ayudándoles. Esto les va a pasar a ustedes, o los podemos fusilar como les hicimos a ustedes antes también. Pueblo de Veracruz, no se dejen extorsionar, no paguen por protección. Si lo hacen es porque quieren. Esto es lo único que puede hacer esta gente, los Zetas. Esto les va a pasar a todos los Zetas fax que siguen operando en Veracruz. Este territorio tiene un nuevo dueño. Todo es una tapadera, nadie está a salvo». Si estás viendo este vídeo y piensas, estos tipos de CJNG no son tan malos después de todo. Quieren que la ciudad esté vacía de influencers estúpidos y además tratan con grupos que extorsionan a la gente. Tengo que pedirte que mantengas ese pensamiento por un momento. Verás, esta estrategia de intentar ganar capital social es una estrategia que muchos cárteles y organizaciones criminales utilizan habitualmente. La Yakuza fue una de las primeras en enviar suministros de socorro a las víctimas del terremoto y el tsunami de Japón. En la ciudad natal de El Chapo, muchos de los nativos lo veían como un adinerado benévolo. E incluso Pablo Escobar era visto como un héroe por miles de personas. Según el reputado periodista mexicano José Reveles, estas ayudas son una estrategia propagandística, destinada a mostrar su presencia. Según él, tanto la violencia como la benevolencia sirven al mismo propósito para los cárteles: ejercer su influencia en los territorios que pretenden controlar, ya que se enfrentan a la competencia del gobierno, así como a organizaciones criminales rivales. Desde Pablo Escobar a la Yakuza, pasando por la CJNG, ninguno de estos grupos vela realmente por el pueblo. El CJNG nunca fue un grupo de vigilantes que quisiera erradicar a los Zetas por el bien de Jalisco y de México. Para ellos, los Zetas eran una banda rival que había que eliminar. Pero necesitaban una fachada. Siempre necesitan una fachada.
Una de las mayores pruebas de que la CJNG solo tenía en mente sus intereses es su relación con el gobierno y las fuerzas de seguridad. El grupo infligió uno de los peores ataques contra la policía mexicana el 6 de abril de 2015. Ese día, 15 policías fueron emboscados y asesinados por la CJNG. El grupo de policías regresaba de una misión en comunidades costeras cuando sus camiones fueron bloqueados en la carretera por el vehículo del cártel. Decenas de miembros del cártel aparecieron aparentemente de la nada, matando a 15 agentes e hiriendo a varios más. El lugar de la emboscada era tan estratégico que los policías no pudieron defenderse, retirarse ni ponerse a cubierto. Este ataque conmocionó al gobierno mexicano y puso de manifiesto la sed de sangre del cártel. Esto llevó a las Fuerzas Armadas a intensificar sus intentos de seguir la pista de El Mencho, pero tampoco les fue bien. Unas 2 semanas después, la mañana del 1 de mayo, algunos de sus guardaespaldas dispararon una granada propulsada por cohete contra un helicóptero militar que seguía a su jefe. El resultado fue una aeronave estrellada, el primer ataque de este tipo que sufría el ejército mexicano. Y la prueba de lo poderoso que era el grupo. No se limitaron a las fuerzas de seguridad, sino que persiguieron a funcionarios y legisladores que aprobaban leyes que no les favorecían. Su asesinato más sonado se produjo una semana antes de la Navidad de 2020, en un atentado contra el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. La bronca de la CJNG con Sandoval fue a raíz de la operación del helicóptero de 2015. Él era gobernador del estado en ese momento y ordenó la operación en un intento por reducir la influencia del cártel en su estado. Sandoval fue asesinado en un restaurante de Jalisco. Sin embargo, las investigaciones del asesinato se vieron seriamente obstaculizadas cuando la policía llegó a la escena del crimen y descubrió que había sido manipulada. Al parecer, el propietario del restaurante había ordenado a sus empleados que limpiaran la escena del crimen. La policía detuvo al propietario y al personal para interrogarlos, pero nadie fue procesado inmediatamente. Los periodistas tampoco se libran de las amenazas del cártel. En agosto de 2021, una presentadora de noticias de Milenio Televisión llamada Azucena Uresti recibió un mensaje en Twitter del cartel. En el vídeo, que ha sido bloqueado en la plataforma, aparecen 6 hombres fuertemente armados, vestidos totalmente de negro, y con máscaras, y un portavoz de El Mencho. El portavoz lee las siguientes palabras de un guión. Azucena Uresti, donde quiera que estés te voy a agarrar y te voy a hacer comer tus palabras, aunque me acusen de feminicidio porque no me conoces. Rubén Oseguera Cervantes. No soy cobrador ni extorsionador, tampoco secuestrador. Como representante del cártel Jalisco Nueva Generación, dirijo este mensaje directamente a Milenio. No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me ataca directamente. Esta amenaza fue una respuesta a la cobertura informativa de la señora Uresti sobre los grupos parapoliciales en Michoacán. Por su parte, la CJNG consideraba que los grupos de vigilantes no velaban por la gente, sino que eran extorsionadores y secuestradores disfrazados. El portavoz incluso mencionó cómo Hipólito Mora, uno de los organizadores del grupo de vigilantes, se distanció recientemente del grupo. Así que, según el portavoz, lo que querían del medio de comunicación era una cobertura justa de los hechos. Este tipo de amenazas son habituales en México, que siempre ha sido clasificado como el país más mortífero para ejercer el periodismo. Por su parte, la señora Uresti no se echó atrás. Además, expresó su solidaridad y apoyo a otros periodistas amenazados en el país. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, incluso intervino en el asunto. Tal vez el apoyo del presidente fue suficiente para disuadir al grupo, o simplemente no tenían ganas de alimentar a la señora Uresti con sus palabras de nuevo. Por la razón que sea, el CJNG no cumplió esta amenaza en particular. Ahora, si bien es comprensible que el cártel vaya tras funcionarios del gobierno, cárteles rivales, periodistas y fuerzas de seguridad también aterrorizaron a civiles. En 2018, 3 estudiantes fueron secuestrados y asesinados en Guadalajara por presuntos miembros del CJNG por sospechas de que eran miembros de un cártel rival. CJNG contra el pirata de Culiacán. La humildad de Fofo Márquez y su decisión de mejorar la seguridad fueron acertadas, considerando el historial del CJNG con los influencers que se les atraviesan. El último altercado de alto perfil entre el cártel y un influencer fue en 2017, cuando Juan Luis Lagunas Rosales insultó públicamente a El Mencho. El joven de 17 años era, en cierto modo, similar a Fofo Márquez. Sus cuentas presentaban publicaciones que hablaban principalmente de atrapar diversión y fiesta. Sin embargo, sus historias no podían ser más diferentes. A diferencia del Fofo Márquez, que nació en las exuberantes zonas de Ciudad de México,
Juan Luis nació en Villa Juárez, una zona rural del estado mexicano de Sinaloa. Para los que no lo sepan, esta es la capital de los cárteles de México y la base del cártel de Sinaloa, dirigido por el famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En cualquier caso, Juan Luis tuvo una infancia dura. Nunca conoció a su padre, y su madre lo abandonó con su abuela cuando era niño. Se marchó de casa con 15 años y nunca terminó el instituto, antes de trasladarse al municipio vecino de Culiacán, donde empezó a lavar coches para ganarse la vida. Aquí adoptó el apodo por el que mucha gente llegó a conocerle: el Pirata de Culiacán. Aunque Juan Luis solo tenía 17 años, se dedicaba a actividades a las que muchas personas que le doblaban la edad ni siquiera se atreverían. Se tatuó los brazos, un pirata en uno y un tigre en el otro. Publicaba en Instagram fotos de armas largas, mujeres semidesnudas y coches de lujo. La edad mínima para beber en México es de 18 años, pero el Pirata de Culiacán bebía y se drogaba públicamente como si no tuviera límites. Y para aparentar un poco más de edad, se dibujó una barba en la cara. La cara de niño y el comportamiento de payaso de Juan Luis divertían a mucha gente. Tenía casi 790.000 seguidores en Facebook, 37.000 en Twitter y casi 323.000 en Instagram. Pronto, su fama en las redes sociales le valió invitaciones a más fiestas y anuncios en vídeos musicales y actos promocionales. Pronto, el adolescente se convirtió en un adicto al alcohol y a menudo publicaba vídeos en las redes sociales en los que aparecía bebiendo botellas de cerveza y whisky. En algunos de esos vídeos se emborrachaba hasta desmayarse. Como era de esperar, cuando los adolescentes se emborrachan, dicen todo tipo de estupideces, y pronto el autoproclamado Pirata de Culiacán dijo la mayor de las estupideces: el mencho, chúpame el ¡Yay! Mala idea. Juan Luis soltó ese video el 9 de noviembre de 2017, y de inmediato se hizo viral. Hasta sus más fieles seguidores sabían que se había pasado de la raya. ¿Por qué alguien se atrevería a insultar a el mencho? Pero para su sorpresa, al Pirata de Culiacán no le pasó nada durante días y semanas. Tal vez el mencho tenía cosas más importantes que hacer y no le importaba mucho lo que un adolescente borracho tuviera que decir de él. Y así Juan Luis siguió haciendo su vida de siempre, asistiendo a fiestas y publicando videos ridículos. Sin embargo, su último post, el 18 de diciembre, fue literalmente el que más le cambió la vida. En él anunciaba que estaría en el bar Menta Dos Cántaros, ubicado en Los Cajetes, en los límites con Zapopan, Jalisco. El post también detallaba su hora de llegada, probablemente para que sus seguidores pudieran reunirse con él para pasar un buen rato. Sin embargo, las personas que honraron su invitación no eran las que él tenía en mente. Poco después de que Juan Luis llegara y estuviera de fiesta con sus amigos, las cosas se torcieron rápidamente. Unos hombres armados irrumpieron y le dispararon varias veces. El adolescente murió en el acto, alcanzado por entre 15 y 18 balas. Estaba tan malherido que las autoridades tuvieron que identificarlo por sus tatuajes. A pesar de que la sala estaba abarrotada de gente, solo otra persona resultó herida. Se trató claramente de un ataque selectivo. Aunque los fiscales no pudieron determinar definitivamente los autores del acto ni sus motivos, el vínculo con el mencho es demasiado inquietante para ignorarlo. Algunos periodistas preguntaron al fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez, si los vínculos con el mencho eran ciertos. ¿Su respuesta? Al parecer hay un video donde hace declaraciones. No se sabe si está relacionado con este hecho. Se está investigando, se están analizando los videos. Sus videos son muy agresivos. Se está investigando cómo llegó al bar, con quién llegó, para saber qué pasó. Sí, no hace falta mucha investigación aquí, señor. Creo que ya tenemos una idea de lo que pasó. La última persona a la que alguien quiere cabrear en México es al hombre más buscado de México, que además supervisa a uno de los grupos más brutales del país. Consecuencias de la estúpida maniobra. No solo el CJNG y los transeúntes no estaban contentos, incluso a las autoridades gubernamentales no les gustó este truco publicitario. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, denunció la actuación del influencer. Compareció ante un tribunal, donde fue condenado a 12 horas de trabajo comunitario, que realizó bajo el mismo puente que bloqueó. Además, tuvo que hacer aportaciones por 35,000 pesos a la estancia infantil Villas Mirabal. Poco después de hacer el post, TikTok llegó a banear su cuenta temporalmente, pero ya fue restablecida. Es seguro decir que la reacción llegó con fuerza desde todos los rincones. En cualquier caso, después de muchas reacciones de fans, funcionarios del gobierno e incluso un cartel, Fofo Márquez retiró el video un día después de publicarlo. Pidió disculpas a los aficionados y al pueblo de Jalisco por lo que hizo. Fofo también parece haber aprendido la lección desde el incidente del puente.
Ha vuelto a las publicaciones habituales en las que posa en discotecas, con botellas de vino caras o delante de coches caros. Considerando todo, diré que Fofo Márquez tuvo un mejor desenlace que la mayoría de las personas que se han cruzado en el camino del Mencho. Es decir, prefiero hacer servicios comunitarios durante unas horas y pagar una multa a que me metan 18 agujeros de bala. Si disfrutas con contenidos como este, pincha en los vídeos que aparecen ahora en tu pantalla.